Al-Ándalus es el nombre que recibe la parte principal de la península, que fue conquistada en el año 711 por un contingente árabe y bereber que entró desde Marruecos y ocupó muy rápidamente la parte sur de la península, y desde ahí se fue extendiendo hacia el norte y el Islam con ello. Es decir, las personas de los territorios conquistados se iban convirtiendo al Islam poco a poco. Llegó un momento en que esta frontera se topó con los reinos del norte de la península, que estaban liderados por diferentes reyes, y se estableció una frontera y empezó a descender hacia abajo. El primer gran periodo de Al-Ándalus es el periodo califal. Tuvo capital en Córdoba, ocupaba gran extensión de la península y digamos fue una independización de lo que era el califato de Damasco. Entonces Al-Ándalus se constituye como una entidad propia política. El siguiente periodo fue el de los reinos de taifas. Este territorio tan extenso bajo dominio islámico se fragmentó en diferentes reinos independientes entre sí, es decir, ya no estaban ligados a Damasco y tampoco a Córdoba, cada uno tenía su capital, y aquí empezaron a haber muchos movimientos de frontera. La frontera, digamos, cambiaba, unos años iba hacia el norte, otros años bajaba hacia el sur, según las batallas daban territorio. No sé por qué está pasando de forma automática. Perdón. Voy a hacer una cosa. Perdón, es que estaba automático y iba pasando más deprisa que yo. Vale, estábamos hablando de los reinos de taifas. Bueno, no me he dejado. Sí, voy a pasar aquí. Vale. Los reinos de taifas, cuando se fragmenta lo que es el imperio islámico en España, se separan de la capital cordobesa y se crean un montón de reinos independientes que veis que siguen teniendo frontera con los territorios cristianos, pero ya están perdiendo territorio hacia el sur. El periodo almorávide, desde África siguen llegando de vez en cuando contingentes armados, en este caso los almorávides, que van a dar apoyo a los peninsulares en sus luchas contra los territorios cristianos del norte. Aquí veis también cómo sigue bajando esa frontera hacia abajo durante el periodo almorávide. Y aquí, bueno, pues he elegido algunas imágenes representativas de la arquitectura de la época. Esta es la Torre de Oro de Sevilla, de periodo almohade. Ya llegamos al periodo nazarí, que es el último, y aquí, como vemos ya, después de 8 siglos, todos los territorios se han ido perdiendo hasta que queda solamente en lo que es el Reino de Granada. El Reino de Granada, como sabéis, cae en 1492. El rey Boabdil entrega la ciudad a los reyes católicos, se exilia en Marruecos y se establece lo que es el periodo mudéjar. Los musulmanes que quedaron en la península van a vivir bajo el dominio y la política de los reyes cristianos. Este periodo mudéjar se extiende hasta 1526, donde en un momento dado son obligados a bautizarse, aunque secretamente siguen siendo musulmanes, hasta la expulsión de los moriscos en 1609. Entonces tenemos como 3 grandes periodos y vamos a hablar un poco de lo que fue el periodo andalusí, con el cual llegó con el Islam, con los árabes y con los bereberes una serie de elementos culturales que han permanecido hasta nuestros días en la península. Bueno, voy a saltar también aquí algunas diapositivas que estaban preparadas para personas que no conocen mucho el Islam. Vamos a empezar por hablar de la herencia agrícola. La agricultura es una de las bases económicas durante toda la Edad Media, es decir, durante todo el periodo de Al-Ándalus. La fuerza económica de los pueblos se basa en su capacidad para explotar la tierra. Entonces, la aportación importantísima de Al-Ándalus a la agricultura peninsular, que anteriormente en la etapa romana estaba basada básicamente en cultivos de secano, la primera gran aportación es el regadío, es el uso del agua.
Entonces, el primer ingreso, digamos, que tiene el país, la primera fuerza económica del país, es la agricultura. ¿Qué introducen los árabes? Pues una cantidad de cultivos que antes no existían en la península. Pues podemos citar la naranja, el limón, por ejemplo, vienen de China, el té también es una importación que viene de China, igual que el arroz. Junto con el arroz, normalmente necesitan un sistema de inundación, con lo cual también traen el sistema de lo que se llama acequias, las acequias, y de las albófilas, de las norias que van transportando el agua a través de los canales y generan una agricultura mucho más rica, que es la de regadío. En Valencia particularmente, dos cultivos importantes, lo que es la caña de azúcar, que va a ser uno de los cultivos que van a dar una potencia económica importante a Valencia, y el azafrán. Más aportaciones, la morera. La morera puede parecer un árbol poco importante, pero es el sustento de la industria de la seda, porque también importan a la península el gusano de la seda, el Bombyx moris, que solo se alimenta de este árbol, solo se alimenta de la morera, con lo cual el cultivo acompaña a todo lo que es la industria de la seda. Y la industria de la seda cobra muchísima importancia en Valencia hasta el siglo XV. La palmera datilera también tiene gran importancia, como veremos, porque es uno de los grandes legados que ha quedado en la Comunidad Valenciana. Solo hay 2 palmerales de este tamaño en Europa, son los de Orihuela y los de Elche. Son los más importantes y además me consta que los técnicos agrícolas que trabajan aquí reciben visitas de países tan lejanos como Dubái o Arabia Saudí para hacer consultas sobre la especie que tenemos aquí de palmera datilera. Con lo cual es un legado que todavía continúa en explotación en Elche. Se cultiva la palmera, se utiliza el dátil, se utiliza la palma, es un árbol que se aprovecha totalmente. Aquí, bueno, he puesto algunas imágenes de manuscritos dedicados al tema de la agricultura. La ganadería, la caza y la pesca. Esto también tiene importancia económica, pero menor que la agricultura. Principalmente se tiene ganado vacuno, mucho ovino y algo de caprino, y también aves de corral y caballerías, sobre todo mulas. Los musulmanes utilizan muchísimo la mula como transporte de mercancías. Algo de pesca en la Albufera, parece ser que era un lago mucho más extenso de lo que es ahora, y en las alquerías valencianas pues es verdad que nos han regalado algunas recetas de pescado, pero casi todos en general tenemos más de cordero, de ave que de pescado. La caza es ocasional y en esta época estamos hablando de un deporte casi exclusivamente para la clase alta, los ricos, ¿no?, que podían permitirse organizar una partida de caza. La gastronomía. La gastronomía valenciana que conocemos hoy en día es una herencia directa de todas estas importaciones que fueron llegando durante el periodo de Al-Ándalus. Y hay una aportación muy importante que es la de las especias. Porque durante esta época en la península la alimentación es muy básica, no se utiliza mucho el azafrán, no se utiliza mucho especias que van a entrar más tarde con el periodo andalusí. Y luego pues tenemos recetas que se mantienen todavía como el arnadí, que es un preparado a base de calabaza, y el turrón, que es a base de almendra. También el otro día estuve leyendo con la horchata, pero bueno. La tecnología del agua, esta es una de las grandes aportaciones técnicas que se implementa en la Comunidad Valenciana en el periodo andalusí. Y no solamente la red de acequias que todavía existe, sino la política de aguas. Es decir, el Tribunal de las Aguas que tenemos en Valencia, que es un comité de sabios que se encarga de gestionar el agua, de distribuir el agua y de resolver los problemas de las personas que se tienen que abastecer de ese agua, vienen de esta época. Todavía hoy en día están funcionando, es decir, esta herencia sigue muy viva, como veis. Estas son algunas albófilas. En Valencia no queda ninguna, estas son del sur de Andalucía. Bueno, la acequia y la albófila son los principales elementos técnicos del regadío. Otra cosa importantísima que nos llega a Valencia, que además Valencia es famosa porque es la tierra de las flores, pues toda esta técnica de un cultivo ordenado nos llegó con la época andalusí y se materializó en lo que son los jardines. El jardín en el Islam es el Jannah, es el paraíso, es un espacio especial, tiene una dimensión espiritual muy concreta, pero cuando se materializa en la tierra, el jardín islámico es muy diferente de otros conceptos de jardines. Si habéis viajado por Europa, habéis visto pues, jardines de palacios europeos, son muy diferentes de los jardines que encontramos en la Alhambra o en los alcázares de Sevilla o en espacios islámicos.
El jardín islámico tiene el agua como eje principal, como representación de la vida, alrededor del cual se organizan las especies, digamos, ornamentales y también las especies útiles, que son sobre todo las hierbas aromáticas. Por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos de grandes personajes andalusíes. Hay muchos y solo he cogido algunos porque si no íbamos a estar aquí unas cuantas horas más. Pues por ejemplo tenemos a Ibn Wazir de Toledo, que compuso una obra sobre los ingredientes para hacer medicamentos simples. En Al-Ándalus, o cuando estudiamos a los científicos islámicos, no hay esa división entre disciplinas que vemos hoy en día de matemáticas, geografía, filosofía, sino que ellos lo armonizan todo en una sola disciplina, es el conocimiento del mundo. Entonces, para un botánico, la botánica no está separada de la medicina, sino que es parte de ella. Entonces, el cultivo de jardines, tanto ornamentales como medicinales, está muy relacionado con los avances médicos que vamos a ver en Al-Ándalus. También la idea del Real Jardín Botánico, es decir, los palacios de los grandes sultanes y califas de Al-Ándalus suelen tener unos jardines que dan cobijo a estudiosos que quieren estudiar determinadas plantas y sus efectos sobre la salud de las personas. Los baños árabes, también relacionados con la salud, utilizan la hidroterapia para purificar y para la higiene. Estos son los de Torres Torres, que es un pueblo que está yendo hacia Teruel. Están restaurados y los han abierto hace poco, así que les he hecho unas fotos para que los conozcáis. ¿Qué otro legado importante nos ha dejado Al-Ándalus? Pues la artesanía. La artesanía, además, como veis en estas piezas, la ornamentación geométrica tradicional del Islam, porque la representación geométrica del Islam llega a su máxima perfección en Al-Ándalus. Y esto lo veremos plasmado en un montón de obras que han quedado en Valencia. Una de las grandes industrias de Al-Ándalus, ahora pues el tiempo ha pasado y todo es diferente, pero en aquella época el papel entró en Europa a través de Valencia, a través de Xàtiva. Pues el papel no se conocía en Europa se escribía en pergamino, en pieles de animales, con raspados y con tintas. Con lo cual era carísimo escribir, costosísimo de tiempo y de trabajo. Cuando entra el papel, cuando los árabes traen el papel y lo instalan en Xàtiva, un molino papelero, porque el proceso para hacer papel consiste en machacar fibras vegetales hasta hacer una pasta que luego se deposita en una especie de rejilla para que se haga la hoja de papel. Esto fue una revolución técnica impresionante. ¿Por qué? Pues porque todas las cancillerías reales de Europa empezaron a hacer pedidos como locos. Todos los reyes querían tener ese papel de los árabes de Xàtiva que era tan famoso. Entonces, muy pronto, en el siglo VIII, entra el papel en Europa y en poco más de un siglo se extiende por toda Europa, pero la fama la tienen los papeleros de Xàtiva. Aquí tenéis la referencia de Dumas Safilla, que es el constructor de la gran fábrica de la que tenemos constancia, en 1056. Y aquí tenéis no sé si se ve porque creo que estoy un poco delante, pero se ve una cita de Al-Idrisi, del famoso geógrafo, que dice: se fabrica en Xàtiva un papel del que no se encuentra parangón en el mundo y que se conoce en Oriente y en Occidente. Tan famoso era que este hombre, Al-Idrisi, en sus viajes, todo el mundo conocía el papel de Xàtiva. Importantísimo, por tanto, en Al-Ándalus, base de la cultura escrita. Luego hablaremos un poco más de la importancia que tiene el libro en la cultura andalusí. Y el papel, desde luego, es el soporte. Los reyes cristianos, lógicamente, también quieren comprar el papel porque es muy barato y para la cantidad de documentos que producen las oficinas reales es muy necesario. Con lo cual, vemos que hay una venta constante a las grandes cancillerías europeas. Cuando acabe más o menos el periodo andalusí, la industria ya va declinando porque ya este invento se ha copiado en otras partes y ya pues, los italianos empiezan a fabricar papel, etc. Pero tuvo una gran importancia. La seda, ya hemos comentado que el cultivo de la morera se introdujo en España desde el norte de África, todo lo que es la ruta islámica. Y la importancia que tiene este árbol es que es el alimento del gusano de la seda, y la seda fue
muy importante como segundo ingreso en las familias valencianas musulmanas, porque la mayoría de las mujeres cultivaban los gusanos y luego deshacían el capullo, sacaban la seda y la tejían. Y el tejido de seda, en Valencia tenemos un edificio del siglo XV que es la Lonja de la Seda. Es un testimonio de la importancia que tenía este negocio en aquella época. Aquí tenéis algunos ejemplos de trajes bordados con hilo de seda. Esa foto de la fuente es la Lonja de Valencia. La cerámica. La cerámica fue uno de los grandes legados culturales, también una de las grandes industrias que incluso hoy en día ha quedado. De hecho, yo creo que prácticamente todo Castellón vive de la cerámica. Las técnicas que introdujeron los árabes en la época andalusí todavía se mantienen. De hecho, hay algunos artesanos, en Manises hay algunos, que mantienen determinadas técnicas que se introdujeron en el periodo califal. Por ejemplo, lo que se llama el reflejo metálico, que es un brillo como dorado que tiene la cerámica, y lo que se llama también el verde manganeso, que la encontramos más en la zona de Teruel. Pero todavía esto se mantiene, o sea, esto está vivo. Todavía hoy en día se sigue haciendo exactamente en la misma técnica que se introdujo en el periodo andalusí. También lo que es el zellig, el azulejo. El concepto de azulejo, que no existía en la cultura española de la época, se introduce también en esta época y todavía hoy, bueno, ¿quién no tiene azulejos? Esto ya permanecerá en nuestras vidas. Bueno, estos son de la época andalusí, como veis el motivo geométrico que se utiliza, la repetición de estrellas, ese infinito, esa luz que se reparte a lo largo de la superficie, que es súper característico de la época andalusí. El damasquinado. El damasquinado es otra de las grandes industrias que se desarrollan en Al-Ándalus y que ha permanecido en España un poquito más como una artesanía más de lujo, más de turismo, más de capricho. Perdón, Bárbara, por favor, ¿puedes explicar en qué consiste? Sí. Consiste en incrustar oro. No sé si habéis ido a Toledo, porque en Toledo lo hacen todavía, es el único sitio donde yo sé que lo hacen. Consiste en incrustar un hilo de oro y hacer unos dibujitos para hacer broches, para hacer platos, para hacer elementos decorativos. Pero se trabaja el oro sobre una superficie oscura, entonces luego se pule y sale como el brillo. La tarcea, de la tarsifa árabe, consiste en la incrustación de pedacitos de madera con determinadas formas en otras superficies de madera. Esto tenemos más en Andalucía, en Granada sobre todo hay mucha tarcea. La marroquinería. Otra industria que en Valencia también fue muy importante, pues porque en el sur de Alicante ya encontramos un montón de industria marroquinera. Se trabaja lo que se llamaba el morroco, era el tipo de piel que se trajo desde Marruecos y se trabajaba de una forma especial. Quedaba muy liso, muy pulido y brillante. Entonces todo lo que es la industria de zapatos, de cinturones, de cuero, todo esto se desarrolló en esa época y todavía pervive, ya por desgracia va quedando menos porque la competencia china está acabando con todo esto, pero todavía en Alicante hay algunas empresas que hacen bolsos, hacen zapatos con técnicas marroquineras desde este periodo. Otra cosa importante que hemos heredado es la distribución de los gremios. Por ejemplo, si vais por el centro de Valencia, sabéis que hay algunas calles que tienen nombres, los tapiceros, los silleros, los hojalateros. Entonces, estas calles eran donde trabajaban todos los que se dedicaban al mismo oficio, muy parecido a lo que encontramos cuando vamos a algún zoco en Marruecos, pues que en una zona está el metal, en otra zona están los que trabajan el vidrio, en otra zona están los que trabajan el cuero, etc. Los mercados. La organización que tenemos en España de mercados responde un poco a la organización medieval andalusí, en el sentido de que sigue habiendo una persona que controla las pesas y medidas, como hacía la Motasen, y lo que no ha pervivido mucho, pero sí encontramos en algunos sitios, es la alcaicería. En Granada queda una alcaicería, y en otras ciudades también queda lo que se llama el barrio de la alcaicería. El edificio ya no existe, se ha perdido con los años, pero el concepto de ese mercado de productos de lujo continúa. Dentro de las letras y las artes, ayer en la presentación del libro estaban hablando de los poetas andalusíes, los poetas hispanoárabes,
que han sido olvidados aquí en España, pero que están siendo recuperados en otros países. Bueno, pues aquí en Valencia tuvimos importantes figuras de las letras y las artes. Uno de ellos fue Ibn Alabar, es un personaje bastante favorito de los historiadores, porque fue el que firmó las capitulaciones de Valencia. Cuando Valencia se rindió y el rey Zayán y el mismo Ibn Alabar se tuvieron que exiliar, él fue el que firmó la entrega de la ciudad y escribió un poema muy bonito que decía, bueno, pues que ya no se oye el muezzin en las mezquitas, solo se oye volteo de campanas. ¡Qué pérdida! Bueno, aquí he puesto algunos pasajes de poetas valencianos, algunos. Luego está también Ibn Hazm, que es de Córdoba. Este es muy famoso, es el de Al-Rusafi, que habla de su patria, de Valencia. Es decir, estas personas eran tan valencianos como nosotros. Están traducidos, los originales son en árabe. Ibn Jafaya de Alcira. Había un montón de poetas muy reconocidos en la época. Al-Balansi. Este habla de la muerte. La música. Aquí en la época de Al-Ándalus se desarrollan determinados instrumentos de los cuales algunos todavía se utilizan. Por ejemplo, en Valencia se utiliza mucho la dolçaina, que es la gaita, el marroquí, y el tabilet, el tamborcito. Y se cantan unas... hay un género popular valenciano que son las albaes, que vienen de la época de las jarchas. Y luego hay un personaje muy importante, que seguro que habréis oído hablar de él, que es Ziryab, que es un iraquí que se exilió en Al-Ándalus, tuvo una rivalidad muy fuerte con otro músico de la corte del emperador en Damasco, y se exilió en Al-Ándalus, en Córdoba, y fundó el primer conservatorio de música, la primera escuela oficial de música donde había un programa de estudios, y también es famoso porque añadió la quinta cuerda al laúd. Añadió la quinta cuerda al laúd y además escribió toda una serie de nubas y de composiciones de música andalusí que todavía se utilizan. Bueno, hay muchos usos y costumbres que también han quedado de la época andalusí. Por ejemplo, el apellido y el mote. El mote es algo muy valenciano, pero también esto de el paternero, el no sé qué, pues es Al-Balasí, Al-Chatibí, Al-Rusafi, todo esto ha quedado también. La ronda nocturna también es una costumbre andalusí. Por las noches la ciudad se cerraba, entonces había una especie de ronda que iba pasando por las calles para que todo estuviera tranquilo y cerraban las puertas de la ciudad. Luego de la vestimenta, pues si habéis visto a los falleros que van vestidos de forma tradicional, el chaleco y el sharwal, los pantalones estos que llevan, son de esta época andalusí. Y tenemos grabados un poco posteriores, ya de época morisca, donde vemos a los musulmanes valencianos llevando estos pantalones un poquito anchos por abajo y el chaleco. Con respecto a juegos de mesa, pues el ajedrez también se importa en España en época andalusí, y la verdad es que resultó muy popular porque vemos muchas miniaturas. Están las de Alfonso X el Sabio, que son quizá las más famosas, pero hay mucha miniatura donde salen personajes jugando al ajedrez y a los naipes, a las cartas. El régimen de bienes gananciales también es de esta época. Una cosa curiosa, las mujeres tenían muy pocos derechos. Cuando entró el Islam en Al-Ándalus, pues ya poco a poco fueron ganando algo de terreno. El perfume también es importación de Al-Ándalus. Y la Policía de Cauces y Aguas, que es una parte que equivale a lo que es el Tribunal de las Aguas en cuanto a que regulan localmente las acequias. La cosmética también cobra bastante importancia en esta época. Se introducen, pues por ejemplo, la cera depilatoria o el kohl para los ojos. Dentro de la arquitectura, pues ¿qué os voy a contar? España ha heredado una cantidad de patrimonio arquitectónico con técnicas andalusíes impresionantes. Esta es una de las torres mudéjares de Teruel, que tiene una combinación de ladrillo cocido y de cerámica vidriada verde, que tiene un reflejo metálico. Bueno, sobre la palabra y la escritura, aquí vamos a ver un poco más el legado científico, porque las cosas populares, estas las vemos todos los días, pero luego hay cosas mucho más de mayor calado quizá, que no se ven todos los días, pero que han sentado lo que son las bases de nuestra cultura moderna. Entonces, el Islam, una cosa importante
es que Allah nos dice "Iqra", hay que leer, hay que estudiar, hay que cultivarse. Al-Ándalus fue una cultura especialmente culta. El libro era una herramienta habitual de estudio en Al-Ándalus y la palabra, las discusiones, los debates, era la forma en que mucha gente tenía de aprender. Si nos fijamos en esta misma época en el resto de Europa, la mayoría de la población es prácticamente analfabeta. Hay muy poco desarrollo científico y realmente la gran aportación de Al-Ándalus fue que todo nuestro conocimiento se comenzó a organizar de una forma determinada que hemos heredado hoy en día. Nuestro conocimiento es acumulativo. Nosotros aprendemos de lo que han aprendido otros antes de nosotros. Es decir, nos vamos apoyando en nuestros antepasados para seguir construyendo. Entonces, este elemento islámico quedó muy patente en Al-Ándalus y gracias a esto hemos tenido un gran legado científico. Bueno, ya hemos hablado del papel. También las tintas y las encuadernaciones se desarrollan en Al-Ándalus para ayudar a todo lo que es el soporte escrito científico. Vamos a ver algunos ejemplos. Me voy a saltar algunas diapositivas porque... Vale, vamos a poner algunos ejemplos de ciencia. Ibn al-Baitar escribe un libro sobre las propiedades medicinales de las plantas. Incluye 1400 fármacos que nunca antes se habían conocido. Y todo esto lo pone por escrito en un libro que luego irá pasando, porque esta es la gran ventaja del soporte del papel, es barato hacer copias. Entonces la información, el conocimiento se disemina, se difunde muy rápidamente. Dentro de terapias y técnicas relacionadas con la salud tenemos la balneología, el uso del agua terapéutico, tenemos la alquimia, que como sabéis es una de las grandes aportaciones de Al-Ándalus, y tenemos a Abul Qasis, que es muy conocido porque practicaba operaciones de alto riesgo en aquella época, utilizaba la anestesia, utilizaba la traqueotomía y cauterizaba heridas. Dentro de las ciencias en general, ya hemos hablado que en el Islam las ciencias no se compartimentan y se separan como ocurre en el norte de Europa, que sigue un modelo que se llama el trivium y el quadrivium, las letras y las ciencias. No, en el Islam va todo junto. Es decir, la medicina no está separada de la botánica, ni está separada de la psicología, ni está separada de la teología. Entonces tenemos figuras como Ibn Rushd, que es uno de los grandes exponentes científicos de la época, que es un hombre que controla un montón de materias de estudio. La medicina, la astronomía, la lógica, las matemáticas, la filosofía, la teología. Es lo que se llama el gran erudito, un gran sabio de la época. Os voy a poner algún ejemplo más. Ibn Tufayl, que se dedica a la filosofía y la mística. Su obra, El viviente hijo del despierto, es la segunda obra árabe más traducida del mundo, después de las 1001 noches. El Corán lo dejamos aparte. Algunos elementos científicos muy conocidos de esta época, lo que son los desarrollos en torno a la astronomía. Sabemos que en el Islam es muy importante conocer el calendario solar y el calendario lunar, que los dos se utilizan para los rezos, para los ayunos, para los meses del año islámico, etc. Entonces, conocer el año lunar y el año solar es, por tanto, una necesidad en el Islam y hay mucho esfuerzo en desarrollar y en perfeccionar las ciencias astronómicas. Entonces tenemos a un personaje que es Al-Sadqali, Azarquiel, en los autores cristianos, que desarrolló tablas astronómicas desde su ciudad de Toledo. Bueno, aquí una pequeña explicación de por qué los dos calendarios son importantes. Este es un tratado de astronomía de la época. Debéis conocer las fases lunares, conjunciones planetarias, las constelaciones, muchas de ellas de hecho, como Aldebarán, tienen nombres árabes. Libros donde se describen elementos de astronomía como eclipses, etc. También tenemos geografía, el más conocido quizás es Al-Idrisi, Sherif Al-Idrisi, que sabéis que viajó y además era botánico, era teólogo, es decir, este era otro gran erudito de la época, que dejó varios libros sobre sus viajes, su descripción de algunos lugares donde había bajado. Las rutas de navegación en la época eran muy importantes porque el comercio y la vida de muchas personas dependía de que un barco llegara a cierto sitio en un cierto plazo. Dentro de la música, bueno, ya hemos hablado un poquito de Ziria, que era un personaje muy destacado de Córdoba.
Y la música en la corte de los califas cordobeses fue un elemento importantísimo. De hecho, conservamos todavía, sabemos la forma que tenían las composiciones musicales y conservamos, digamos, una imagen clara de cómo eran los instrumentos, qué tipo de... había como duelos musicales, duelos poéticos y una serie de elementos culturales que hacían que fuera una corte muy sofisticada. Lo que hace Siriab en su conservatorio, en su escuela de música, es regularizar la enseñanza de la música. Es decir, él hace un programa formativo con un método de transcripción musical, es pionero en la historia en este sentido. Bueno, Siriab no solo trajo la música, porque él era una persona muy sofisticada, además trajo la moda. Es decir, él era el que decía lo que estaba de moda y lo que no. Esto fue algo totalmente revolucionario en Córdoba. Por ejemplo, este hombre decidió que en determinados banquetes había que poner manteles blancos. Y eso todavía, hoy en día lo hacemos. O sea, todavía hoy en día sabemos que un restaurante de mantel blanco es un restaurante caro, donde sirve una comida trabajada, sofisticada. Por ejemplo, utilizar vasos de cristal. Él trajo de Egipto, cuando vino en su exilio y pasó por Egipto, trajo la vajilla de cristal. Entonces, en la época se utilizaban las copas de metal, pues Siriab puso de moda que tenían que ser de cristal. El uso del perfume, los platos de un banquete, que se servía primero, los más ligeros, luego los más complicados, luego los postres, luego los dulces, tal. Todo esto es obra de este hombre. Tuvo que ser un personaje bastante interesante. Bueno, dentro de literatura, vamos a hablar rápidamente de uno de los grandes, que es Ibn Hazm de Córdoba. Aunque él vivió en Córdoba, era un teólogo bastante controvertido y tuvo que exiliarse en Xàtiva, donde escribió su libro más conocido hoy en día, que es El collar de la paloma, que es un libro sobre el amor, que podéis encontrar, está traducido y está en español y es muy conocido. Podemos encontrar a Ibn Siraj, que era lexicógrafo. En español sabéis que tenemos varios cientos de miles de palabras de origen árabe. Pues este hombre se dedicó a recopilar algunas en unos diccionarios. Abu Hayyan fue gramático. El árabe es un idioma que no es fácil. Entonces, puesto que el árabe es la llave para el Islam y para las ciencias, había escuelas importantes de gramática en Al-Ándalus, con lo cual el estudio del árabe acompañaba al estudio del resto de las ciencias. Ya habéis visto que los manuscritos que estamos viendo están en árabe, es decir, en Al-Ándalus el idioma es el árabe. Bueno, Al-Kindi y Al-Khwarizmi, estos son dos grandes matemáticos que aportaron cosas muy grandes para la humanidad. Por ejemplo, el número 0. ¿Os imagináis estar contando con los números romanos? 3 palitos, rayo de 4 palitos. Pues, cómo se desarrollan las matemáticas, que a la vez acompañan otras ciencias como la astronomía, la música o la medicina. Es una aportación también que nos llega a través de, estos son orientales, y nos llegan a través del Islam español a la península y a Europa. Bueno, pues como resumen, para acabar, cosas que llegaron a Europa a través de lo que fue Al-Ándalus. Pues el alfabeto, el orden de las palabras, en griego se elaboró, digamos, el primer alfabeto, pero el alifato pasó también al andaluz, que era donde habían las grandes bibliotecas europeas del momento. De hecho, la biblioteca de Córdoba era la más importante de Europa en ese momento. Y la organización de la biblioteca dependía de ese alfabeto. El concepto de monoteísmo. España en esa época es un país, digamos, que fue reconquistado sucesivamente por varios pueblos, el último de ellos Roma, y era una mezcla, digamos, de paganismo, de creencias diversas, y entró el monoteísmo, digamos, en Europa a partir de ahí. Lo que es la legislación, lógicamente con el Islam empezó a haber una legislación muy diferente de la que había anteriormente. Y manifestaciones literarias y científicas en el sentido en que las ciencias no eran secreto ni cosa solamente de unos pocos, sino que habían escuelas donde uno podía ir como alumno y aprender, donde uno podía ir y aprender cuando en otras sociedades no hubiera tenido esa oportunidad. Las escuelas están organizadas, las enseñanzas tienen un programa, y la lectura, la escritura y la técnica del papel y la tinta, como hemos visto, es lo que hace que haya un boom, digamos, porque hay un soporte material que ayuda a esa explosión científica. Desde Grecia tenemos filosofía, geografía, medicina y matemáticas. Desde Persia nos entra el arte de gobierno, entran formas diferentes de gestionar las cosas.
Desde la India, las narraciones en prosa, digamos que Las Mil y una noches tienen una gran influencia de lo que es la literatura de cuentos india. La astronomía, los primeros observatorios están ya más hacia Irak, pero los observatorios astronómicos entran desde Oriente a través de Al-Ándalus. Muchos productos agrícolas y la numeración árabe, ya hemos hablado del número 0, que revoluciona totalmente el concepto matemático y todas las ciencias que se apoyan en la matemática. Desde China, el papel y la seda y sus técnicas, y también ya hemos hablado de muchos cultivos que en Valencia fueron importantes, la naranja, el limón, la caña de azúcar, el té. Y desde Bizancio lo que es la estructura institucional, es decir, el Islam va recogiendo de todos sus territorios y lo que ocurre en Al-Ándalus es que todos ellos se conjugan en una civilización que fue, digamos, el máximo exponente de todos estos elementos. Y voy a concluir recomendando algunos libros que son un poquito más científicos para el que quiera saber más. El de Juan Bernet se llama Lo que Europa debe al Islam de España. Hace un análisis de las ciencias puras, siglo por siglo, desde el siglo XI al siglo XV, con bastantes datos científicos para los entusiastas de las matemáticas, de la medicina, de la geografía. Maribel Fierro tiene un atlas ilustrado de la España musulmana que recorre el periodo andalusí con muchas imágenes. Mucho patrimonio arquitectónico, mucho patrimonio cultural, artesanía, música, etc. Luego hay un libro de la Fundación La Huella Árabe que se llama La deuda olvidada de Occidente, también es un poco más académico y que habla pues de algunas de estas cosas. Hablan, por ejemplo, de las encuadernaciones, del Guadalmedí y otras cosas que yo he mencionado. Y hay uno que es muy valenciano, que es el de Vicente Coscollá, que fue un buen amigo de esta casa, que ya se fue, y que es La Valencia musulmana, que se lo podéis encontrar aquí en Valencia, y que es muy ameno de leer. Y ahí pues tenéis un montón de cosas. Y nada, muchas gracias. Hasta luego.